hay una cuestión respecto a la crítica que se ve más evidenciada cuando una película recibe una gran mayoría de reseñas negativas o una gran mayoría de reseñas positivas, y es que algunas personas frente a esto deciden creerle de manera ciega a las críticas y a veces hasta el punto de llegar a decir si una película es buena o mala sin haberla visto antes, solo por las críticas que la película recibió. Y también está el otro extremo de la gente que hace caso omiso a las críticas y no lee absolutamente nada. Personalmente me parece que ninguna de las dos cosas es la mejor, porque las críticas están ahí también para enriquecer nuestro propio juicio y nuestra propia apreciación de las cosas que se critican. Una crítica nunca puede ser del todo objetiva por el simple hecho de que no todos valoramos o apreciamos las mismas cosas en igual medida. Por ejemplo, hay gente que ni siquiera sabe lo que es el arte o la fotografía dentro del cine y no tiene por qué saberlo, pero la verdad es que de esta forma difícilmente puedan incluir estos elementos dentro de la apreciación final que tengan de la película. Por ejemplo, lo que pasa con el terror o con la comedia es que son dos géneros muy ligados con la cuestión sensorial o perceptiva de cada uno, y de esta manera es que no todos nos asustamos con las mismas cosas ni nos reímos de los mismos chistes, así como también algunas películas o series recurren al factor de la nostalgia. Es decir, ponen un elemento que tratan de que a través de nuestra memoria relacionemos con alguna otra cosa y así generar determinada sensación. Pero para que esto se dé, obviamente el espectador ya tiene que tener previamente incorporado el elemento al cual se está referenciando y ya tiene que tener hecha la asociación de antemano. Por otro lado, ya el simple hecho de elegir no hablar de una determinada cosa o hacer una omisión de algo cuando se hace una crítica o una reseña ya significa algo, es decir, que por algo se está omitiendo eso. Yo, por ejemplo, cuando no hablo de una determinada cuestión de una película o serie, no es porque me haya olvidado o no lo haya tenido en cuenta, sino que simplemente porque me parece que ese aspecto no está ni particularmente bien ni particularmente mal como para traerlo a colación. Entonces no hay que dejar de tener en cuenta que una crítica primero siempre es una apreciación que es subjetiva, después esa apreciación es decodificada en un lenguaje un poco más formal y finalmente es como pasa a ser una reseña. Entonces, el arte es subjetivo, su apreciación es subjetiva y una crítica del arte también va a ser indefectiblemente subjetiva. Incluso algunas veces pasa que la crítica ejerce una especie de presión social sobre algunas personas que sin darse cuenta empiezan a virar un poco su juicio para hacerlo coincidir con lo que opina la mayoría. Es decir, hay veces que una película es criticada de manera muy negativa y capaz que esa persona salió de ver la película y le gustó, tuvo una experiencia positiva, pero al encontrarse con tanta crítica negativa empieza a cambiar un poco su pensamiento, por más que le haya gustado realmente la película en un principio, y lamentablemente esto termina quitándole un poco el juicio propio que tenía esa persona. Por esto yo creo que en realidad conviene siempre la primera vez que se va a ver una película ir con la menor cantidad de información posible, no saber ni qué dijo la crítica, si era buena o mala. Incluso a veces yo diría que es mejor ir a verla sin haber visto un tráiler, sin saber cuál es la historia, porque sabemos muy bien que a veces esos trailers son muy engañosos. Entonces me parece que la mejor manera de ver una película y estar lo menos condicionado posible es ir con la menor cantidad de información posible. Sin embargo, yo creo que la parte más interesante de las reseñas no es decir si algo es bueno o malo, ya que lo mejor no es que funcione como un sistema de legitimación, sino que más bien la parte más interesante es la cuestión del análisis, donde se ve por qué una determinada película o serie o un aspecto de la misma funciona o no funciona. De esta manera no solo evitamos caer un poco en la subjetividad de decir no, esto me parece que está mal porque no me gustó o está bien porque sí me gustó, sino que además empezamos a entender cómo funciona la película y cómo funciona el lenguaje cinematográfico en general. A mí me pasa, por ejemplo, con algunos críticos que me gustan que de vez en cuando no coincido en alguna cosa que dicen, y esto siempre me parece un buen punto para hacer una autocrítica, más que empezar a criticar el pensamiento del otro como si fuera una especie de batalla que hubiera que ganar. Me parece que es un buen momento siempre para rever un poco lo que uno está pensando y cuestionarse un poco a uno mismo. No significa, por supuesto, que uno tenga que ceder en ese cuestionamiento necesariamente, pero sí es un buen momento como para deshacerse
de tal vez algunos pensamientos que surgieron en primera instancia de manera un poco pasional, si se quiere. Por esto yo les diría que no le den extrema importancia a la opinión de las críticas en general, pero sí que las tengan en cuenta, que las analicen y sobre todo que las utilicen para complementar su propia crítica. Porque en definitiva lo mejor que puede hacer un crítico no es decirte qué pensar o qué hacer, sino complementar y ayudarte a expandir tu propio criterio. Bueno, hasta acá el video de hoy, muchísimas gracias por ver, en la descripción está el Facebook y me ayudan muchísimo todos los pulgares arriba, los comentarios y los compartidos, realmente me dan una mano enorme. Muchísimas gracias de nuevo por ver el video y nos vemos la semana que viene.